La dislexia es una dificultad en la lectura y la escritura, principalmente de origen neurobiológico, es genético, pero en muchos casos también es hereditario, ¿no? Pero hay mucho más, ¿no? detrás de todo esto. La dislexia ya no es algo desconocido. En mi caso, mi madre es disléxica, no diagnosticada, porque bueno, en su época, si hoy en día todavía es complicado y hay muchos casos sin diagnosticar o que se diagnostican ya a una edad pues, más adulta. Pues claro, hace 60, 70 años atrás pues era mucho más complicado, ¿no? Es un acto de valentía pedir ayuda, porque si tú tienes un problema, lo reconoces y buscas los mecanismos, eso es ser valiente. Y no hay que confundir los términos, ¿no? Porque hacer las cosas con el soporte de los demás o el conocimiento de los demás, lo único que nos hace es crecer, ¿no? como personas. No estamos aquí ni para saberlo todo, ni para haberlo aprendido todo, ni para tener que pasar penurias cuando no es necesario, ¿no? Si un psicólogo, un logopeda, un optometrista te pueden ayudar, ¿por qué no aceptar, ¿no? esa ayuda? Y por qué no los padres abrirse a buscarla, ¿no? A tener conocimientos de lo que está a su alcance y aportarlo al niño, ¿no? Porque como adulto puedes elegir, pero como niño no. Mi familia ha sido clave en el proceso, ¿no? Yo sin mis padres, sin mis hermanos, indiscutiblemente no hubiese podido llegar donde he llegado. La educación es un derecho que tienen los niños a acceder a la educación, y con eso quiere decir aprender, y aprender con igualdades de condiciones que el resto de sus compañeros. Pero los padres no pueden pretender que un niño por ir al colegio, la horita con el psicólogo, ya está. La dislexia es muy compleja y es algo, lo que decimos, ¿no? Para toda la vida, que perdura. Y si en casa no se entiende, no se trata debidamente, no se acompaña, no se ayuda a hacer los ejercicios, no se da el soporte adecuado, en el colegio no pueden hacerlo todo, porque es esto, sales del colegio y sigues siendo disléxico, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que se estima que un 10% de la población es disléxica. Es muchísimo. O sea, una persona de cada 10 en un aula, una media de 20 alumnos, son 2. No es nada raro que en una clase normal haya dos niños. Lo que pasa es que, como no se habla, parece que esta gente pues no está, ¿no? Y bueno, yo en el libro hablo de la hiperestimulación, ¿no? Y cómo mi madre, pues, cómo lo hacía, ¿no? para ayudarme, ¿no? en mi día a día. Y me dio el caso de, en una presentación, una de las presentaciones que hice del libro, al finalizar se me acercó una madre muy, bueno, evidentemente emocionada, ¿no? Y dice, no, es que estaba leyendo el libro, lo tuve que cerrar rápidamente y llamé a mi hija de 7 años y le pregunté a qué actividad quería ir. Dice, hacía 2 años que me estaba pidiendo poder ir a dibujo, a ballet, y yo le había prohibido todo eso. Lo que tú estabas explicando, que es lo que a ti te permitió adquirir otras habilidades que te compensaban muchas dificultades de las que tenías, ¿no? Y al día siguiente pues le preguntó a su hija que quería ir, le dijo que a dibujo, y al día siguiente pues la apuntó a clases de dibujo, ¿no? Y yo me doy más que satisfecha, ¿no? Simplemente con este caso, ¿no? Yo muchas tardes lo pienso y digo, mira, ahora debe estar en pintura, ¿no? o en dibujo, ¿no? El hecho de repetir, de limitar, de volver a obligar a hacer las mismas cosas, de no... Y aunque sea cierto, pues que no se le da bien, pues tú tienes que fortalecer siempre a tu hijo, a cualquier niño, a cualquier persona, las cosas que se le dan bien, porque cuando vea reforzadas las que se le dan bien, le será menos difícil ponerse con las que se le dan mal, ¿no? ¿Cómo puedes poner la responsabilidad sobre un niño de que no avanza, de que fracasa, con una palabra tan dura como es el fracaso, cuando la responsabilidad de la educación es de los adultos, ¿no? Y si el niño fracasa es porque no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? En España el abandono escolar es muy alto,
el fracaso escolar también es muy alto, y es porque no estamos haciendo bien los deberes. No todos aprendemos del mismo modo, pero todos podemos tal vez aprender lo mismo, ¿no? Y aunque no podamos aprender lo mismo, se tiene que adaptar para poder adquirir unas competencias pues mínimas que nos permitan desenvolvernos, ¿no? No podemos basar la educación en la escritura y la lectura, en unos exámenes cerrados, porque muchos niños quedan excluidos, ¿no? Los niños, si no son diagnosticados, si no se les explica qué les está pasando, bien sea con la dislexia u otros trastornos, muchas veces toman conductas que sí que es cierto que son inadecuadas, pero son sus mecanismos de defensa, ¿no? Mal comportamiento, actitudes rebeldes, o todo al contrario, ¿no? Que se cierren en sí mismos, que no quieran compartir con el resto de compañeros, pero todo tiene un porqué, ¿no? Y nuestra misión y obligación tendría que ser, ¿no? Encontrar ese porqué y ofrecerles todos los mecanismos. Lo que pasa es que el desconocimiento de los adultos, que a veces no sabemos reconocer, marca la trayectoria de los niños, ¿no? No hay ningún niño que no quiera aprender. Esto creo que está claro. El niño, su característica principal es la curiosidad. Muchos padres, sin ningún tipo de maldad, lo que hacen es, como no se le da bien, o que no haga nada, o que solo se centre en repetir lo que no se le da bien. Si a mí solo me hubiesen dejado leyendo y escribiendo, pues no hubiese hecho nada más. A los disléxicos muchas veces lo decimos, y es que es cierto, las letras nos bailan, se nos mueven. Y eso es muy complicado de controlar, y más si te pones en la situación pues, de un niño de 7 o 8 años que tiene todos sus compañeros alrededor ahí esperando que le toca leer a la que ya saben que no lo va a hacer bien, en este caso, pues es una tensión muy grande. Y claro, esto crea ansiedad, crea autoestima baja, bueno, muchas cosas, ¿no? En la mayoría de los colegios el sistema de demostrar lo que tú sabes, ¿no? Lo que has aprendido, es con un boli y un papel. Y claro, si tu dificultad está en la escritura, que en ningún caso está en la capacidad intelectual, porque la dislexia no afecta ninguna capacidad, otras capacidades cognitivas. Tal vez yo no sé cómo se escribe avión, ni puedo dudar si se escribe con V o con B, o viaje, con G o con J, pero tal vez tengo la capacidad suficiente de construirte el avión. Tenía como la necesidad de ayudar, ¿no? de contar de lo que yo estaba viviendo, y tenía un sentimiento, ¿no? Un sentimiento que creo que no podía ser que solo me estuviera pasando a mí, ¿no? Si había podido conseguir pues, avanzar con mis estudios, tener un trabajo con responsabilidades, ¿cómo podía ser que todavía siguiera cometiendo errores que parecía que tenía que ser imposible que los cometiera, y no se hablaba de esto en la edad adulta de una forma clara, ¿no? y positiva, ¿no? Sino simplemente para compartirlo, ¿no? Yo empecé a estructurar pues, todos estos fallos, ¿no? que yo cometía, pero pensaba que, claro, con una simple lista, pues que no era... bueno, ¿ahora qué hago, ¿no? con esto? Y bueno, un día pensé que tenía que ser valiente y escribir un libro. Y escribir un libro desde el corazón, ¿no? Que al final es como nos entendemos todos y como realmente podemos empatizar, y que llegara a todo el mundo, ¿no? Que fuera un libro que no fuera exclusivamente para disléxicos, ni para padres, ni para profesores, sino para todos, ¿no? Porque esto es un tema de todos. Tenemos que estar todos para que los niños puedan avanzar, ¿no? Fue complicado, ¿no? El proceso, bueno, complicado. Yo no había hablado, ahora todo el día hablo de la dislexia, hablo de mí, más que de la dislexia hablo de mí, ¿no? Porque lo que decimos, no hay dos disléxicos iguales. Yo hablo de mi experiencia, de mi caso,
porque yo tampoco no soy profesional, ni me quiero poner en lugar de un psicólogo ni de un neurólogo, ¿no? Cada uno tiene su función. Yo lo único que quiero contar es mi experiencia y cómo nosotros lo vivimos, que esto sí que solo lo puede explicar un disléxico, ¿no? Una de las cosas que me preocupaban cuando escribí el libro era pensar qué pasaba, ¿no?, con los niños que no habían que no habían tenido la ayuda que yo había podido tener, ¿no? Porque yo aún así, teniendo mucha ayuda, siempre he tenido un sentimiento como de sentirme mal, ¿no?, por la incomprensión, ¿no? Porque yo siempre digo que la mayor dificultad que tenemos los disléxicos es la incomprensión, no la dislexia en sí. La dislexia es una condición que no pasa nada, se puede superar, hay mil mecanismos y más a día de hoy, pero la incomprensión sí que hace muchísimo, ¿no? Que tal vez cuando eres muy pequeño, si no sabes qué te pasa, simplemente tienes un descontrol enorme y tu cabeza no da para organizarlo. Por eso es muy importante saber qué te pasa, no etiquetar, pero sí que es importante que el niño que es disléxico tiene que saber qué es disléxico, qué le pasa y cómo puede, pues, compensarlo, de qué forma le pueden ayudar, ¿no? Bueno, yo la terapia visual la conocí, no la conocía, desconocía totalmente este mundo, ¿no? Fue a raíz de, mi madre, una amiga de mi madre le comentó que su hijo, que había sido un chico que nunca había ido bien en los estudios y al final tuvieron la suerte estos padres de poder encontrar unos profesionales que le dijeran que tenía su hijo, ¿no?, porque no podía avanzar, ¿no? Cuando mi madre oyó la explicación, aunque no tenía nada que ver con mi dislexia, pero sí que lo asoció a algunas dificultades que yo tenía, enseguida creyó que podía ser algo que a mí me podría ir bien, ¿no? Y yo también, aparte, pues tenía dificultades cuando me había sacado el carnet de conducir, para ver las señales, para mirar el retrovisor, saber si el coche me venía detrás o no. Bueno, es todo un mundo, ¿no?, lo de la visión, pero eso, yo veo bien, pero no es lo mismo la vista que la visión. Y gracias a mi madre, como siempre, insistente y tal, me dijo, anímate, ves, consulta, tal vez te puede ayudar en algo, ¿no? Por pequeño que sea, pues inténtalo, ¿no? Y fue un poco así, pues luego como accedí a la terapia visual. En el libro lo que hago es un recorrido, ¿no?, por toda mi vida desde la infancia, ¿no? No podía escribir el libro sin hablar de la terapia visual. En el capítulo que hablo de la terapia visual lo he titulado Mi gran etiqueta, ¿no?, porque la dislexia muchas veces viene acompañada de otras comorbidades, ¿no?, como puede ser el déficit de atención, el TEL, hiperactividad, altas capacidades intelectuales, pero no se le da importancia al tema de la vista, ¿no? Creo y estoy convencida que no todos, pero muchos de los ejercicios podrían ayudar a todos los disléxicos, porque es un entrenamiento de la vista, ¿no? La terapia visual o entrenamiento, que engloba varias áreas, que es el entrenamiento visual, el desarrollo de las habilidades visuales, el estimular la visión, ¿vale? Es por medio de ejercicios, ¿vale?, pues dar la oportunidad de hacer conexiones nerviosas y mejorar habilidades visuales que por X no se han desarrollado o, digamos, que han sufrido un estrés. Puede haber problemas en el aprendizaje, digamos, por la dislexia. Puede haber de causas solamente visuales, pero a veces hay combinación, digamos, de causas visuales y causas no visuales. Y es cuando entramos nosotros, los optometristas, ¿no? Entonces, claro, pero para evaluar las habilidades visuales, tendríamos que dejar claro que una cosa es la vista y otra cosa es la visión, ¿vale? La vista es la habilidad de reconocer los objetos, es la agudeza visual, es lo que miramos a todos los pacientes cuando vienen a un examen visual normal, ¿vale?
pero luego no miramos todas las habilidades visuales restantes en un examen normal, ¿vale? Entonces hay que realizar un examen mucho más completo para evaluar todas las habilidades visuales que están relacionadas con la lectura y la escritura, ¿vale? Entonces un paciente puede tener una buena vista, pero tener problemas de visión, ¿vale? Porque, por ejemplo, no tenga bien los movimientos oculares, porque tenga un problema de enfoque, porque tenga una insuficiencia de convergencia, ¿vale? Entonces es completamente independiente y entonces en un paciente disléxico ocurre lo mismo. Puede ser que necesite una parte de la autometría, pero puede ser que no necesite de la autometría, ¿vale? Dependiendo, digamos, de haber realizado un examen más completo y haber analizado todas sus habilidades visuales. Claro, las habilidades visuales pueden estar por debajo de lo normal en un paciente que es disléxico como en un paciente que no es disléxico. Y entonces puedes mejorar en según qué habilidades, pues claro, seguramente algo ayudarás, que no seguirás siendo disléxico, sí, pero seguramente lo ayudarás en el aprendizaje. La terapia visual no se enseña en la optometría, no se enseña en óptica, en la carrera, ¿vale? Es decir, aprendes si vas haciendo cursos, pero claro, es decir, que hay que estar preparado para hacer terapia visual, ¿no? Que, bueno, está Virginia Farto González, que es mi compañera, que la quiero mencionar porque es una parte muy importante del trabajo de la optometría y de la terapia visual, ¿no? Y yo creo que es fundamental la preparación, ¿no? Para dar lo mejor y la mejor oportunidad a nuestros pacientes, ¿no? Y la formación continuada para mí, bueno, es el pilar número uno de este centro, ¿no? de optometría. Ahora trabajamos muchísimo también con programas de ordenador, ¿vale? Es decir, pero programas que son, es decir, que regulados y controlados, digamos, por ingenieros y por optometristas, que lo que te hacen es mejorar las habilidades visuales, ¿vale? Te mejoran, es decir, sobre todo el problema de la ambliopía, el ojo vago, es la supresión, ¿no? de que el ojo el amblíope no trabaja. Entonces son programas que están súper controlados para trabajar la supresión, para mejorar la visión. Entonces, por ejemplo, si tú te lo bajas desde el ordenador de tu casa y nosotros desde el ordenador nuestro pues vamos controlando los ejercicios que haces, si trabajas cada día, claro, todo va cambiando, ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando Nuria hizo la terapia, que fue en el 2007-2008, todo esto todavía no estaba. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que tienen estrabismos intermitentes, es decir, que tienen desviaciones que les cuesta mucho compensar y hacen terapia, por ejemplo, con el ordenador desde su casa, ¿no? Y lo que hacen es mejorar las vergencias, ¿no? La convergencia y la divergencia, que claro, que luego les ayuda a que pueden leer con mucha más facilidad, pueden estar delante del ordenador, no ven doble cuando miran la tele, ¿no? Entonces, es decir, que vamos incorporando también las nuevas tecnologías con el tema de terapia visual. Bueno, Nuria yo creo que fue ella la que me encontró a mí, ¿no? A Nuria creo que su madre le explicaron que a lo mejor la optometría podría ayudarla. Y entonces vino a mi consulta, me pidió hora y pidió hora para un examen completo de la visión. Entonces, bueno, pues consideramos que, bueno, de hacerle las pruebas y de intentar hacer un programa de terapia visual. Y como yo creo que la motivación es la clave en esta vida, entonces Nuria estaba muy motivada y bueno, le realicé el examen completo, vimos que había unas habilidades un poco por debajo de lo normal y fue cuando le propuse hacer un programa de terapia visual, digamos, adaptándolo digamos, a su edad, ¿no? Porque cuando Nuria vino ya tenía 23 años. Y la verdad es que, bueno, después de un esfuerzo por parte de ella, porque la terapia visual, claro, consiste en hacer ejercicios, pero tienes que hacer ejercicios diarios en casa, no cada día, pero como mínimo 5 días a la semana, 4 o 5 días, porque el cerebro necesita repetición para integrar, para cambiar patrones, necesitas la repetición, ¿no? Y entonces, pues Nuria, la verdad es que fue muy buena paciente porque
ya te digo, la motivación, vamos, un 10, ¿no? Y la verdad es que después de un tiempo, pues incluso ella notó un cambio y así lo expresa, ¿no? en su libro, en el libro que ha escrito, que bueno, la verdad también me hizo muchísima ilusión, ¿no? Y bueno, que es para demostrar que la terapia visual funciona. La terapia visual, dependiendo de la motivación del paciente y en el caso de los niños, los padres son muy importantes, pues se obtienen resultados pues muy satisfactorios. Cuando empecé la terapia, pues claro, también los ejercicios me chocaron muchísimo. Pero poco a poco, después trasladándolo en mi día a día, no enseguida, porque las cosas no son para mañana, nadie puede pretender, y más con cosas tan complejas, avanzar rápidamente. Está claro que yo también lo he pensado muchas veces, ¿eh? Si hubiese empezado de pequeña, la plasticidad cerebral no tiene nada que ver, como uno adquiere las cosas cuando es pequeño que cuando es adulto. Yo ya tenía pues 22 o 23 años y no es lo mismo, ¿no? Pero necesita un proceso, ¿no? Yo fui durante un año, pues una vez por semana, a mi sesión de terapia visual y en casa pues hacía mis ejercicios 1 hora o hora y media. Eso sí que fue una ventaja, que al ser adulta yo era consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Para mí fue un antes y un después, y también que un profesional me reconociera que necesitaba ayuda. A mí nunca me habían dicho aunque me dijeron que era disléxica, que necesitaba ayuda porque yo no tenía un mal expediente académico, que esto también es importante remarcarlo. No tienes por qué tener un mal expediente académico por ser disléxico. Es que la terapia visual es muy individualizada, cada paciente es un mundo y incluso a veces me ha pasado, ¿no? De que, venga, voy a dar este ejercicio y empiezas y dices, no, imposible, ¿vale? Entonces cambias de ejercicio, porque al niño o al paciente, o en el caso de Nuria, hay que ponerle un ejercicio que te cueste, ¿no? Pero que no sea imposible, porque claro, es que no consigues nada, ¿no? Tiene que haber un reto, ¿no? Un reto, pero que sea alcanzable. Con Nuria, a ver, lo que pasa que sí que hay tipos de terapia, por ejemplo la que hizo Nuria cuando hay problemas de aprendizaje, problemas con la percepción, entonces esto sí que cuando lo integras lo has integrado, entonces no tienes que volver a repetir, ¿no? Sí que es importante que el niño que es disléxico tiene que saber qué es disléxico, qué le pasa y cómo puede pues, compensarlo, de qué forma le pueden ayudar, ¿no? Porque la dislexia es para toda la vida, no es algo que desaparezca ni que aparezca por casualidad, porque también muchas veces oyes barbaridades, ¿no? Todavía a día de hoy, de si eres disléxico porque llevas gafas, porque tienes algún trauma, si la dislexia se cura. No, todo esto no son falsos mitos, ¿no? Y la dislexia es para toda la vida. Que es admirable lo que ha hecho Nuria. También profesionales que le han ayudado, ¿no? Profesionales diferentes a la optometría, ¿no? En estos casos, sobre todo, necesitan de otros profesionales que son los que trabajan con la dislexia, ¿no? Y buscan, digamos, las fórmulas, ¿no? para sobrevivir en el mundo en que estamos, que todo es la lectura y la escritura, ¿no? Que es fundamental en cualquier trabajo. Incluso, es decir, que Nuria ha estudiado una carrera, es decir, que 2. que es de admirar.